Y ¿saben quién nos acompaña? Cristina Rodríguez, diputada nacional, una gran compañera, una gran militante, sobrina nieta ¿de quién? Y arquitecta, tengo que decir que es arquitecta porque es su profesión de origen. Así que... Bueno, compañeras, compañeros, gracias por habernos invitado, Mónica, querida, a toda la comisión, a todos los que trabajan todos los días y a todos los que vienen acá a compartir, que de esto se tratan estos cursos, ¿no? A compartir este tiempo que transcurrimos, que a veces es un poco amargo, como fue hoy a la mañana, casi todos los días es amargo, pero si estamos juntos lo podemos endulzar un poco y le podemos poner un poco de picante también al dulzor, un poco de picante, un poco de pimienta, para ver cómo nos organizamos para ganar el 19. Así que bueno, vamos a... Los ancianos del barrio Los Federicidios y los presidentes son para la vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que eran la mayoría de los argentinos orgullosos, hasta que el día en que la nación oyó de nuestros labios que la justicia social o era social o no era justicia ni era nada. Que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar la injusticia e incluir en su labor ordinaria un sector del pueblo que llega a los casos de vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. La Fundación de Ayuda Social María Duarte de Perón, por internet conmigo, proclama los derechos de la ancianidad que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidad soberana que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. Cuarto, derecho al vestido. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Séptimo, derecho al conocimiento. Octavo, derecho al trabajo. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949. La verdad que veíamos el video y el video nos lleva a recordar. Recordar dicen que es pasar de vuelta por el corazón. Así que vamos a hacer hoy ese ejercicio de pasar de vuelta por el corazón, esa etapa tan especial que vivimos en aquel primer peronismo, que a mí siempre me gusta pensarlo como una revolución social en paz que hubo en Argentina, que conquistó derechos que en otras latitudes llevaron a muertos y a guerras, y que acá, en ese 45, comenzó con la organización de los trabajadores y los sindicatos como columna vertebral, y luego se amplió a los derechos de las familias, a los derechos de los jubilados, los pensionados, todo lo que comenzó a ocurrir vinculado a la ancianidad, a la tercera edad, que hasta ese momento habían estado en un desamparo absoluto
a merced de que sus familias pudieran contenerlos y como en un plan de descarte de la sociedad. Por supuesto que también en aquella época se morían mucho más jóvenes, todos nosotros nos moríamos. Yo me acuerdo una historia yo tenía un abuelo que era constructor, no sé si por eso después estudié arquitectura, porque en la familia en el medio no hubo nadie, pero bueno, ese abuelo constructor, bisabuelo, perdón, el abuelo de mi mamá, Fino Quieto, el hombre había construido media Buenos Aires en esa época. Y el Tano constructor decía claramente que él, cuando llegaba a tener 100 propiedades propias, él no trabajaba más. El hombre lo logró a los 50 años y llegó Perón con la ley de alquileres y con otras cosas, así que no se le cumplió el sueño, pero murió ahí nomás. Y en esa época también eso ocurría. Pero también es cierto que los derechos que se conquistaron fueron derechos irreversibles. Y miren que en el medio nos pasaron cosas. Por eso ahora hay que estar muy atentos, porque vienen por los derechos adquiridos. Y nosotros tenemos que ser capaces, como decía Judith, de construir resistencia a la pérdida de esos derechos, al menos que si pasan sobre nosotros, que no sea invisibilizado, porque hoy los grandes medios invisibilizan o hacen algo más perverso, que es nombrar, con un problema de sintaxis, con nombres elegantes, agradables al oído, políticas perversas, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice que el blanqueo ayuda a los jubilados en una misma ley, cuando en realidad todos sabemos, ¿no? La reparación previsional, esos nombres que le ponen, reparación histórica, que en realidad nada más lejos de ese concepto, cuando en realidad hasta te sacan el derecho a la pensión y a la jubilación. Ahora después vamos a hablar de eso, pero bueno, no estando Araceli, no voy a ser de historiadora, me va a salir mal, pero sí voy a recordar algunas cosas que están en el Museo Evita, que invito a todos a que se acerquen a conocerlo, y muchos deben haberlo conocido. Y arriba en el último piso hay un Instituto Nacional de Historia de Mujeres, que se llama Eva Perón, donde estudian historia de mujeres políticas de todos los signos políticos del país. Es el único Instituto Nacional de Historia de ese rubro, y donde también recibimos historia oral, así que si cualquiera de ustedes quiere acercarse a testimoniar algo, y también, por supuesto, todos los aportes de el que quiera donar algo para el museo, para la biblioteca, que siempre hay alguien que tiene algún querido documento que guardó y que hizo a su familia, y que le costó también muchas veces la cárcel a algún familiar haberlo guardado, enterrado. Bueno, todos conocemos esas historias, yo al menos en mi familia también las tuve. En el 48, Evita intensifica las gestiones, empieza en enero, de este decálogo de la ancianidad que hoy acá también veíamos en el video graficado, que finalmente en agosto se logra concretar. El 28 de agosto de ese año le hace entrega a Perón, ella simbólicamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión, de este documento con la Declaración de los Derechos. Estos derechos venían de la mano de otros dos derechos, que era el derecho de la familia y el derecho del trabajador, la familia y la niñez y el trabajador. Eran tres grupos de derechos que tanto Evita como Perón sentían que si estos derechos estaban en la Constitución Nacional, que fue la única constitución de contenido social que tuvo la Argentina en el año 49, nadie iba a poder tocarlos, porque ellos entendían nadie iba a poder atropellar la Constitución. Pues bien, todos los argentinos y argentinas hemos visto que sí se puede atropellar la Constitución, de hecho lo están haciendo a diario, pero en aquel momento también lo hicieron en el 55, cuando la derogaron y la dejaron sin efecto por decreto, ¿no?, del Poder Ejecutivo Nacional, ese tiempo en manos de los militares. En Francia, Evita en el 47 había hecho una gira a Europa, y ya en esa gira a Europa ella había empezado a hablar de estos temas de la ancianidad. Y en 1948, cuando salen los derechos acá, el diario Ce Matin de París, de Francia, titula "El mundo no puede ser insensible a la suerte de los ancianos". Y pone emoción cristiana y justicia social. En la misma línea, los derechos argentinos
con que están tratando la agenda en Naciones Unidas, cuya Asamblea General delibera hoy en París. Cuento esto para decir lo que Judith mencionaba, que muchos movimientos mundiales y en la propia Naciones Unidas estaban ya también con este tema de los derechos de la ancianidad como un tema de preocupación. También ella no solo pidió que fuera incluido en la Constitución, sino que el 25 de noviembre del 48, ella dijo: los ancianos deben estar protegidos por una solemne declaración de derechos y por una legislación social que los ponga al abrigo de la miseria y el desamparo, pues representa en toda sociedad organizada la resultante y consecuencia del esfuerzo de toda la vida. Volvemos a poner en el centro, ¿no? Mujeres y varones trabajadores considerados por igual pares, con acceso al derecho a la jubilación y la pensión. Recuerdo también una anécdota que me contó mi abuela, pero que pone también de lleno cómo enfocaban la mirada sobre la ancianidad, que una vez en esas largas colas de los días miércoles, donde la gente iba a encontrarse con Evita, unas colas enormes, estaba Renzi, que era su asistente, y entonces en esas colas con muchas compañeras había asistentes sociales, trabajadoras del Partido Peronista Femenino, enfermeras de la Fundación Eva Perón. A veces uno nombra nada más que Evita Perón, pero la verdad que era un equipo impresionante de mujeres y varones en todo el territorio nacional que hacían la política, que transmitían el mensaje, lo que decía Judith, multiplicadores, anónimos pero imprescindibles. Si no hubieran estado, no hubiera llegado. Imagínense que no había internet, no había lo que hoy tenemos de comunicación, y sin embargo estaban a veces más comunicados que hoy, ¿no? Entonces, en la cola aparece una anciana, una mujer muy viejita, que se acercó y que le dice: ¿usted qué necesita? Dice: no, señora, yo necesito una pensión, necesito una jubilación, porque yo no tengo nada. No tengo trabajo, nunca tuve un trabajo donde aporté, no existe. Y Eva le pregunta: bueno, dice, ¿y de qué trabajaba? Yo soy lavandera. Entonces, unos compañeros que estaban alrededor empezaron a decirle: bueno, vaya a saber si realmente esta mujer se merece lo que pide, si ha hecho... Empezaron a cuestionar. Y Evita en un minuto les dijo: a ver, señora, muéstrele las manos porque esta gente no entiende. Cuando la señora mostró las manos, inmediatamente se le otorgó el derecho, se la incluyó, porque esa señora había sido lavandera toda su vida, pero porque esa señora no tenía que explicar la necesidad, porque era una sociedad que reconocía la necesidad del derecho. Hoy estamos un poco lejos de aquello, pero nos sirve recordar para saber de dónde venimos. Los derechos de la ancianidad tornaban al individuo, esto me gusta pensarlo, no solo en su capacidad de trabajo, sino como un miembro activo de la sociedad y de las instituciones, y por todas las cosas, al incluirlo como parte constituyente del núcleo familiar y del lazo social que sostienen, eran brazos fundamentales de la organización de la comunidad política. Esto me parece importante. El trabajador y el jubilado o el pensionado eran brazos activos de la comunidad política. La comunidad organizada necesitaba de todos los sectores, cada uno comprometido haciendo su tarea, haciendo su militancia, su transmisión, su convicción, su aporte. Y esto es muy distinto también a lo que pasa en la actualidad, donde en realidad se privilegia lo individual sobre lo colectivo y donde se intenta atomizar las vocaciones y los ciudadanos en vez de pensarlos en un conjunto social y político activo. También me parece interesante esta noción de individuo como parte integral y en unión permanente con el entorno, y aquella frase de Perón de que nadie se realiza en una comunidad o sociedad que no se realiza. Me parece central. Ninguno de nosotros puede vivir bien si a su alrededor ve
que hay una persona que no puede pagar el gas o la luz, que hay otra persona que día 20 de mes no come, si el hijo o el sobrino perdió el trabajo y tiene pibes que criar y tiene que alimentarse. ¿Quién puede vivir bien si la jubilación o los sueldos van por la escalera y la inflación de los alimentos van por el ascensor? Si te suben el transporte público, si antes podías ir a comer afuera con tu familia una vez al mes y te podías ir a un cine con las amigas y no podés hacer más. Entonces, ¿quién puede vivir bien aunque uno pueda si lo que te rodea entra en esa espiral? Y esa espiral viene de la mano de un Estado que implementa políticas, no viene de la mano de la magia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que no fue magia? Bueno, esto tampoco es magia, ni es escenario internacional, ni... Sí, todo eso ocurrió siempre, lo de afuera siempre está. El tema es qué decisiones tomamos adentro. Entonces, volvamos allá al 48, al 49, y veamos la construcción de hogares de ancianos. ¿Qué cambiaron Eva y Perón con los hogares de ancianos? Los hogares de ancianos existían antes de Eva y Perón, no es que no existían, solo que eran depósitos. Eran lugares donde se dejaban a las personas mayores para que no hicieran nada, para que esperaran la muerte. La realidad es que ellos aplicaron una política de terapias laborales, por ejemplo, innovadora en la Argentina. No sé si todo el mundo conoce esto, pero es lindo compartirlo. Fue la primera vez, me acuerdo del hogar de ancianos de Bursaco, el hogar que aún hoy funciona, que, por ejemplo, como había en esa zona, porque esa zona era campo, hoy ya Bursaco es una ciudad, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero muy urbanizada. En la época que ellos se hicieron el hogar, iban muchos abuelos y abuelas que habían servido toda su vida en el campo y que no tenían familia que los cuide y terminaban alojados allí. Primero era mixto el hogar, cosa muy interesante, claro, porque digamos frente a los hogares tradicionales de varones por un lado y mujeres por otro, acá podíamos estar todos juntos. Segundo, se veían qué trabajos habían hecho esos abuelos antes de ingresar. Entonces se le daba talleres y producían desde huerta y lo que tenía que ver con la crianza de gallinas, cerdos, porque muchos venían de zona rural, escobas, canastos, y las mujeres, talleres textiles. Bueno, la cosa es que estaban en inmediata producción activos, y la Fundación Eva Perón para sus obras le compraba los productos. Es decir, que el que quería y podía físicamente y mentalmente tenía la oportunidad de seguir desarrollando una actividad. Los hogares fueron muchos en el país, en Córdoba para 500 internados, 2 en Santa Fe para 500 internados cada uno, en Tucumán, en Bursaco, y al momento del golpe del 55 había proyectado 2 en San Juan y Comodoro Rivadavia que albergarían 500 personas cada uno. Era una población de 14 millones de habitantes la época del 50, les cuento para que tengamos idea de cómo estábamos. También se establecieron los planes de turismo de la tercera edad en verano y en invierno, con los complejos turísticos de Chapadmalal, Embalse Río Tercero y los hoteles provinciales, para sumarse a las excursiones populares que ya hacían los niños y los trabajadores. Y también el plan Turismo Relámpago. Esto les cuento, estaría buenísimo hoy, que consistía en programas breves de fin de semana como visitar la Basílica de Luján, navegar por el Delta del Paraná, ir a los campings del Automóvil Club Argentino de todo el país. Así también los viajes a los considerados monumentos históricos, parques nacionales y reservas naturales. Es decir, que no nos estaba vedada en aquella época ni el acceso al esparcimiento, ni el acceso a la cultura, ni el acceso a nuestra historia. Éramos un país con historia, somos un país con historia y con memoria. También eso quieren borrarlo hoy. Hoy quieren que seamos un país que no tenga memoria y que crea que el presente comienza hoy. Y que todo lo anterior fue un desastre, fue una decadencia, fue un país
de embaucadores. Bueno, no. Era un país donde se pudo hacer. Luego se otorgaron las pensiones a la vejez y para mediados del año 1954, un año antes del golpe, se habían otorgado 39.870 pensiones, solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se creó la Dirección Nacional de Asistencia Social el 28 de septiembre del 48, que impulsaba al Estado a tomar a su cargo el amparo de las personas que por causas fortuitas o accidentales se veían privados de los medios indispensables de vida y de los que se encontraban incapacitados en forma definitiva para obtenerlos. También se dio la pensión inembargable a la vejez con la Ley 13.478, que esto dispuso proteger a la ancianidad otorgándole una pensión a todo varón o mujer soltero o viudo de 60 años o más y de un valor mayor para aquellos con hijos menores de 18 años. También se hizo un convenio de reciprocidad jubilatoria. Fíjense qué importante esto, porque nosotros ahora lo usamos todos, pero en esa época no existía, que permitió a los empleados, cualquiera sea la caja a la que aporten, poder acumular los aportes con fines jubilatorios. Antes no podían acumularse. Parece una cosa sencilla, pero imagínense que el que tenía trabajos distintos no podía llegar nunca a jubilarse. Esto posibilitó que los empleados que desempeñaron tareas en distintas dependencias nacionales y provinciales pudieran sumar los aportes de las distintas cajas a la futura jubilación. Y por sobre todas las cosas se implementó, se consolidó y se expandió el sistema jubilatorio de reparto. Y acá sí que venimos al presente porque, bueno, creo que es importante saber que estamos en un tiempo de incertidumbre, que estamos en un tiempo de riesgo, que estamos en un tiempo donde todos sentimos que tenemos nuestros derechos un poco vulnerados y que hay un Estado de Derecho que está vulnerado por un sistema judicial y por un sistema comunicacional que operan como brazos armados de una política estatal del neoliberalismo en el poder, que se llama Macri, que se llama Vidal, que se llama Rodríguez Larreta, y cada uno le puede seguir poniendo sus nombres de cada provincia. Y decirles que ese riesgo y esa incertidumbre que hoy están instaladas en nuestra sociedad son los miedos que quieren cada vez más inculcarnos, instalarnos miedo a perder lo que tenés si todavía no lo perdiste. Y la verdad que el miedo no es buen consejero. Mi madre decía, el miedo no es de Dios, hija, así que cuando te agarre, soltalo, déjalo pasar, que no se te pegue. Y frente a esa incertidumbre, nosotros tenemos que proponer seguridad social. ¿Qué es seguridad social frente a la incertidumbre? Es frente al Dios mercado y al Dios dinero, poner derechos. Inculcar una nueva agenda de valores, que son los valores de la ética, de la solidaridad, que es nuestra convicción peronista, que es la que hicieron ellos en el 50, por la que se luchó inconclusa en el 73, y por la que Cristina y Néstor dieron la vida con todos los compañeros, lucharon duramente a partir del 2003. Son procesos históricos, nosotros venimos de ahí y estamos orgullosos, y como decía Judith, con las cosas donde acertamos y con las que no llegamos. O me van a decir, como dicen ahora, yo no tolero que nombren el 82% móvil. No lo tolero porque me parece de una indignidad que se paren en un discurso cuando no hicieron ninguna política en esa dirección. Al contrario, lo que hicieron fue cambiar el índice de movilidad jubilatoria para que cobraran menos. Entonces, la verdad que vengan con este discurso de que ellos son los del 82%, nosotros sí íbamos camino a eso. Íbamos camino a eso después del 2003, del 2001, de la explosión social, de la misma explosión social en la que ellos nos van a dejar el día que terminen de huir. Porque no sé si se dan cuenta que ya se van borrando, se borra el presidente del Banco Central, se borra Aranguren, se va borrando todo porque les agarra.
porque digamos, el pueblo cobra el escarmiento a los que los atacan salvajemente y permanentemente. Uno no quisiera que Argentina vuelva a pasar por esto, porque la verdad que nosotros ya lo vivimos. Yo tengo recuerdos muy frescos que a mí mi familia me transmitió el 55 y no me gusta decir que ningún golpe militar es igual a esto, porque Judith podría contarles lo que vivió con los golpes militares. Esto no es el golpe militar, es otra cosa. Pero claramente hay muchas cuestiones en que ellos usan prácticas similares y que los miembros de su gabinete son integrantes. Pero subleva de la misma manera, subleva de la misma manera. Exactamente. Exactamente, son los que nunca llegaron a estar juzgados. Pero además subleva, esto que pasa, subleva de la misma manera, genera en nosotros una cosa de reacción que contenemos porque Cristina nos está pidiendo que bajemos. Pero si no, muchos estaríamos haciendo tal vez macanas. Bueno, pero justamente hay que, pero esa energía que nos pide Cristina, que la convirtamos esa energía que yo comparto, como vos no te cuento, en la Cámara de Diputados donde yo estoy sentada, las cosas que escucho a diario, como todos ustedes ven por la tele, a la M en directo los veo ahí. O sea, cuando viene Marcos Peña y te miente en la cara, cuando viene Lilita Carrió y se sienta 3 minutos y te da clase de lo que hay que hacer y de lo que nosotros hicimos mal todo, ¿no? Y quiero nombrar a eso por no nombrar a algunos compañeros que estaban bien cerca nuestro y que ahora están del otro lado y dicen también, pero la cosa es, pero nosotros tenemos que reconvertir esa energía. Se puede decir que es una política genocida, es un genocidio por goteo, terminal, así, por goteo. Lo mismo que las asignaciones familiares para la Patagonia, a ver. Si vos ponés una tarifa de gas y de luz imposible de pagar, que no se puedan calefaccionar, ¿cómo van a vivir? Si le sacás el diferencial, ¿cómo van a comer? Bueno, ¿cómo van a pagar los medicamentos? Es una política de un genocidio de otra forma del que conocimos. Nosotros tuvimos, compañeras y compañeros, un genocidio. Por eso a mí nunca me gusta asociar, porque me parece a veces que le faltó el respeto a una dirigencia y a unos compañeros que hoy no están, a los 30.000. Entonces digo, nunca me gusta decir que fue lo mismo, porque no es lo mismo, pero hay que estar muy atentos porque usan algunas prácticas, algunas ideas, y hay que estar atentos. Bueno, termino con esto. Y en el 55 también hubo compañeros desaparecidos que se han tenido que ir del país por haber sido miembros del partido peronista. Le quitaron la libertad de trabajo y la libertad de quedarse con su familia. Y algunos murieron. Comparto 100%, mira, mi bisabuela Juana Ibarguren, la madre de Eva, tenía 5 hijos. La mayor Elisa, mi abuela que es Blanca, Juan, el único varón, Herminda y Evita, la menor. De los 5 hijos, habían fallecido Eva y Juan, quedaban vivas 3 mujeres y ella. Cuando fue el golpe del 55, la única que tenía un marido vivo era Herminda, que lo metieron preso. A las 3 mujeres, con la madre, a las 3 hermanas, con la madre de Eva, con 4 chicos que tenía mi abuela, que era la única que tenía hijos, fueron perseguidos, allanaron las casas los comandos civiles revolucionarios y tuvieron que huir vía Ecuador y tuvieron exilio en Chile hasta el año 58, hasta que llegó Frondizi presidente. Se fueron con una mano atrás y otra adelante, arrasaron las casas, quemaron las fotos de la infancia, violaron a una empleada. No te podría contar las barbaridades. Yo lo pasé, hicieron eso, pero mi mamá se tuvo que ir. Yo lo pasé, allanaron mi casa, yo era muy chica. La verdad es que las historias es eso. Son historias de dolor repetidas, 1, 2, 3 veces. Nada me dejaron, ni siquiera una muñeca que la tenía firmada por Evita, que la rompió un tipo así, eso no me lo saqué nunca de mi cabeza. Esos dolores van con nosotros, pero van con nosotros para hacernos fuertes y para hacernos esclarecidos a la hora de mirar. Pero no te olvides los bombardeos del 51
y del 55, que yo lo recuerdo. Muchos quedaron en el camino. Se habla de los 70, pero no se habla de los 50. De los muertos del 55 no se habla. Cuando se plantea el genocidio, es verdad, porque tenemos que definir qué es la palabra genocidio y nos vamos a dar cuenta que en realidad nos quieren matar a las personas mayores, adultos mayores, los nombres que nos quieran dar, viejos en definitiva, nos quieren eliminar, como en algunas sociedades de la antigüedad, cuando llegaban a 50 años los llevaban a la orilla de un precipicio y le daban la jubilación. Chao. Bueno, entonces lo vamos a permitir. Yo quiero cerrar con esto. Miren, lo de la plaza, si el bombardeo fue terrible, y es verdad que Néstor, así como bajó el cuadro de Videla, también pudo hacerle un homenaje a los asesinados en la Plaza de Mayo que nunca tuvieron justicia, porque aquellos que sobrevolaron con los aviones y aquellos que dieron la orden que esos aviones despegaran y tiraran bombas contra la población civil indefensa no fueron juzgados, como tampoco fueron juzgados los que raptaron y profanaron el cuerpo de Evita y lo enterraron 17 años con nombre falso. La verdad es que son cosas, si vos me decís una diferencia entre la década del 70 y la década del 50 y la resistencia peronista, es que nosotros, después de mucha lucha de los compañeros que fueron protagonistas como Judith de esa etapa, ellos lograron que hubiera memoria, verdad y justicia y que los juicios siguieran adelante, como muchos de ustedes que habrán peleado por esa causa. Pero lo de la resistencia peronista no está juzgado, es cosa no juzgada, quedó como algo de la historia, quedó adentro de la memoria de cada familia, de cada situación, de cada barrio. ¿De acuerdo? Ahí en San Martín, el barrio Villa Concepción, bueno, de cada una de las situaciones quedó la historia. Nos faltó todavía que los nombres de esas atrocidades fueran juzgados. Los basurales de José León. De José León Suárez. Sí, no te acá en la capital. Son cosas que hemos vivido nosotros. Yo tengo 80. Yo soy un sobreviviente del 55. Claro. Yo tenía 16, 14 años y le cebaba mate a los muchachos de la resistencia. La verdad que, mira, te escucho y pienso. Hay dos maneras de vivir todos nuestros recuerdos. Si los vivimos, nos hacen más fuertes. Si los vivimos con odio y rencor, nos debilitan. No sirve. No sirve. Si los vivimos solos, cada uno en su casa, nos matan. Entonces, este tiempo me parece que es para la organización, para que todos aquellos que tienen más de 60 y 65 y tienen la oportunidad de no por ahí estar trabajando a full porque están en otra etapa de la vida, que esta etapa la pongan al servicio, como siempre la han puesto en todas sus vidas, de la militancia peronista, para difundir la otra campana, la campana que no vamos a escuchar en la tele y en la radio, para que transmitan a cada familiar, porque a ver, la campana empieza por casa. Si no puedo convencer a mi hijo y mi nieto, estoy rengo, tengo que darles y darles. Y tengo que ayudarlos a hacer memoria, tengo que ayudarlos a hacer memoria juntos. Tenemos que volver a pasar por los temas, a ver qué nos pasó cuando estas políticas se aplicaron, cómo terminó. Revisemos juntos esta noche mientras comemos en casa el domingo. Si nos juntamos en un cumpleaños, bueno, sin pelear, sin enojarme, porque me pasa, que vieron que uno le dice, pero esta como no entiende nada, ¿qué le pasa? No está diciendo esto. Bueno, sin enojarnos, a veces como ayudando a reflexionar. Y con la experiencia que ustedes tienen, ayudan de una manera única y distinta. Si ustedes pueden calmar la pasión, porque a ver, yo digo, ¿no? La pasión, vieron que dicen que la pasión de los jóvenes anda. La pasión de los abuelos. Mi abuela se murió de 94. Dios santo. No quieran saber lo que era la Blanca Duarte.
salía con un palo, pero te decía de todo, para empezar malas palabras las que se imaginen, bueno. Digo, no había, a veces en mi casa yo digo, cómo uno se acercó al peronismo, no sé, no recuerdo el día que nací. No hubo, no sé, nací afiliada, no sé. Claro, no tuve. Algunos dicen, ¿cómo fue? ¿Cómo te acordás la primera vez que te hablaron? No me acuerdo, no sé. Siempre estuvo ahí. Y no se hablaba en un acto, se hablaba en la cosa de la cotidiana. No había una mesa o una cena que no se comentara algún problema de un trabajador, de un gremio, de una cosa. Siempre se hablaba. Y creo que eso que tiene el peronismo, que es hacer de la política la cosa familiar. No es una cosa ajena, no es un partido político tradicional. Nosotros nos movemos por amor, por sentimiento, por otras cosas. Cristina, sí. No te olvides del 41-61, el decreto famoso. Bueno, ahora a Macri le gustan mucho los decretos, pero no se inspiró en ese, no sé, le falta, pero quiere bajar los nombres de los carteles de las obras nuestras, no sé qué. Quiere sacar de UNASUR la estatua de Néstor, a ver, son un poquito aburridos y repetidores también, ¿eh? Bueno, cierro con esto, ya te doy la palabra, compañía, cierro con esto porque le quiero pasar el micrófono a Mónica, si no es mucha lata, decirles que la verdad que el neoliberalismo es lo contrario a lo popular. Y ellos nos quieren llamar populismo bajándonos el precio, no me importa. Si quieren llamarnos populismo, populistas, sí. Los que luchamos desenfrenadamente por los derechos de los que menos tienen, los trabajadores y la clase media, sí. Somos nosotros, somos los peronistas. Bueno, estamos de pie más que nunca y los necesitamos muchísimo. Algún día Néstor dijo, hace tiempo, que el peronismo necesitaba predicadores. Y la verdad que es una palabra, yo le voy a agregar predicadoras porque él vieron que no era mucho del género. Bueno, pero nos daba los derechos, nos lo dio a las mujeres igual. Entonces nosotros necesitamos predicadoras y predicadores. Necesitamos que cada uno de ustedes con mucho compromiso salga a caminar su familia, sus barrios, como decía Judith, el kiosco de la esquina, la docencia, el lugar donde cada uno esté vinculado, el club del barrio, la sociedad de fomento, no dejar ningún espacio, no enojarnos. En vez de enojarnos, tratar de reconvertir esa bronca y el enojo en acción de convencimiento sobre el otro, en predicamento. Vamos a buscar y les vamos a dar en el lugar donde puedan escucharnos. Porque todos tienen un lugar, por eso. Entonces, los necesitamos muchísimo. Con esto yo quiero terminar, decirles eso. Son esenciales a nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político no es un proyecto de jóvenes, no es un proyecto de mujeres, no es un proyecto de trabajadores, no es un proyecto es un proyecto de la comunidad organizada que queremos volver a tener. Muchísimas gracias. Bueno.